Hola Santiago, ¿Cómo va? bienvenido a este tercer capítulo de las Américas Latinas. Hoy tenemos un tema interesante, bueno, varios temas interesantes alrededor de la comunicación política, las estrategias de campaña electoral y el papel de las redes sociales en todo este nuevo fenómeno, ¿no? La expertise que domina la política, que son las campañas electorales y la comunicación política. Para Sí, esto vamos a... Sí, como cuéntame. dijo alguien por ahí, se acabó las plataformas y solo ahora los 140 caracteres que se necesitan en un tweet para, por supuesto, no dar una idea, sino a un chicote así, simplemente en una campaña, ¿no? Exactamente, todos esos nuevos elementos de la política a los que hemos tenido que acostumbrarnos y seguramente estarán en adelante, ¿no? Sobre eso vamos a hablar y tenemos como invitada especial a Gabriela Panchana. Ujú. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Gaby. Hola, Eh, Gabriela. y bueno, Hola, pues muchas gracias. empecemos. Muy bien, vamos entonces a la presentación formal de nuestro tercer episodio de Las Américas Latinas. Las Américas Latinas. Las Américas Latinas. Pensar la región del Pacífico al Río de la Plata. Del Cotopaxi a la Concagua. De la selva a la Pampa. Una charla sin pretensiones entre Sofía Cordero desde Quito Y Santiago Farrell desde Buenos Aires. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de tierra sal. desde Quito, Desde Buenos Aires. las Américas Latinas. Bueno, ahora presentamos a nuestra invitada especial, Gabriela Panchana. Ella es comunicadora política, activista y especialista, ¿no? En campañas electorales. Ella hace campañas electorales, pero también campañas ciudadanas sobre distintos temas que nos convocan, temas importantes sobre la política en Ecuador. Y bueno, es un referente en estos temas y seguro nuestra charla será más que interesante. Santiago. Buenísimo. Gabriela, para romper, se habla de que se acabaron los actos políticos como los conocemos, esos dirigentes que convocaban multitudes y daban largos discursos que podemos ver desde, no sé, Lenin hasta todo lo que vino después, Perón en la Argentina y otros muchos, y que ahora todo se hace desde las redes, de hecho en la Argentina tenemos un presidente que debe haber hecho uno o dos actos en toda la campaña, pero que debe haber dado, no sé, miles de tweets. Leo normalmente los del presidente colombiano, yo creo, Gustavo Petro, yo creo que debe hacer, no sé, 70, 80 tweets todos los días. Comenta, pero lo más mínimo que sucede. Hoy se gobierna, además de se hace campaña desde los tweets. Sí, bueno, realmente se ha dicho que la política es el mayor de los espectáculos y eso se ha dicho desde siempre. En la época en la que no existían los medios de comunicación masiva, la gente acudía a escuchar a los políticos porque era una forma de entretenerse. Y lo Exacto. que ha variado, por tanto, no es per se la espectacularización, sino los medios o las plataformas. Entonces, ahora pues ya no necesitamos movilizarnos e ir a escuchar a un meeting a un político, sino que solamente necesitamos una pantalla y tenemos probablemente más de una pantalla en nuestra casa y al acceso de nuestras manos. Y eso en conjunción con que ahora la política, siendo o habiendo sido el mayor de los espectáculos, tiene que competir con muchísimos espectáculos. Es decir, con toda la producción de series, de películas, de podcast y de audiolibros o de libros y de todas las cosas que están pasando, entonces exige que la política o que lo político realmente, porque es el acceso o la conquista de votos, el llegar al poder, que se denomina como lo político, tenga que hacer uso de todos estos recursos para captar la atención y para posicionar una imagen y un mensaje.
El problema de esto es que, como en todo, las plataformas o los medios o los recursos pueden ser utilizados positivamente para instruir, para mejorar el debate, para que tengamos mejores insumos para la conversación, para generar una mayor armonía y convivencia entre quienes podemos pensar distinto, pero no por eso necesitamos querer el exterminio del otro, o puede ser utilizado justamente para el populismo, la polarización y la posverdad, que son esas famosas 3 Ps de las que hablan algunos autores y que son la característica de nuestra época. Claro. Sobre eso, quisiera un poco, antes de entrar en el tema de la posverdad, ¿no es cierto? Que es complejo y, digamos, topa áreas del conocimiento, ¿no? Incluso teóricas, pero también de la práctica política. Antes de eso, quisiera saber tu opinión y también, Santiago, qué piensan. Em, ¿Qué papel cumple el estratega político, ¿sí? El estratega de la comunicación, el estratega de campaña? ¿Dónde queda, ¿no es cierto?, el contenido de la política cuando la política ya se convierte en estrategia, ¿no? eh, ¿La política es solamente un espectáculo o también es contenido? Es decir, el espectáculo debe ir acorde a unas ideas, a unos principios, a una ética, a una ideología, a un programa, o el espectáculo debe obedecer más a lo que la gente reclama, ¿no es cierto? Al estado emocional, del contexto, de la coyuntura política, del país del que se hable, ¿no es cierto? Sea Argentina, sea Ecuador, sea Colombia, Brasil, Bolivia. Es decir, el espectáculo, ¿dónde se ubica? ¿Sí? ¿Dónde se ubica? Para traducir unas ideas, ¿no? Y volverlas, digamos, atractivas, espectaculares, para que la gente las reciba, o más de acuerdo a qué quiere la gente, ¿no? Y esto porque también vemos que las encuestas se vuelven un poco el centro de la política, ¿no? De acuerdo a las encuestas, todo se maneja. Entonces, quisiera saber un poco que hablemos de ese tema. Yo quiero, Gabriela como o periodista, Santiago, ¿no? sí. Yo Ujú. como periodista, no como analista ni politólogo. Yo creo que en campaña es todo espectáculo, y no de ahora. Cuando a un candidato le acercaban un bebé para que le dé un beso en la mejilla, eso es show, es espectáculo y siempre. Y siempre se recuerda aquel famoso primer debate entre Nixon y Kennedy, cuando Kennedy mirando a cámara preguntó, ¿usted le compraría un auto usado a este señor? Mientras le hacían un primer plano a un Kennedy que estaba desencajado por los nervios, que no podía ni hablar, y varios expertos en comunicación y en estrategia, como Joseph Napolitan, el creador, digamos, de la campaña política, dijo, ahí perdió las elecciones. Ahí no hubo contenidos políticos ni nada. Y no creo sinceramente que en muchas campañas haya habido, más allá de cuestiones climáticas, es decir, uno ve lo que rodea a un Trump, por decir así, pero no específicamente porque sea sus ideas, porque si de hecho uno escucha las ideas que él dijo en su campaña, hasta son contradictorias entre sí, completamente contradictorias, las cosas que ha dicho un día y después se desdice al otro. ¿Y cuánta gente uno ha escuchado? Sí, yo lo voté, pero no escuches lo que dice, porque eso que se dice, y hay una famosa frase de Carlos Menem después de las elecciones del 89, cuando él dice, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Si bien eso pisa ya otro terreno, tiene que ver con que tampoco la gente espera eso. Y yo tengo que ser sincero, no creo que nunca nadie se haya sentado a la mesa con un café a leer toda la plataforma de un partido para decidir si vota o no a ese partido. No creo que ese sea el voto, creo que es una cosa mucho más visceral de cómo le cae a uno, si le cree o no. Y en el fondo, no sé si eso de usted le compraría un auto usado o no a este tipo, no sé si no va por buen camino. Bueno, las campañas en general, digamos, la manera en llegar y de conectar es siempre, en la mayor parte a través de la emoción. Pero eso no significa que que las campañas necesiten ser un espectáculo. ¿En qué sentido? Cuando se habla de la espectacularización de la política, básicamente se habla de esta especie de fuegos artificiales, de proclamas,
de cosas muy, muy rápidas, de efectos, de efectos que confundan o que hagan un shock y que la gente, y que no dejen que la gente piense, que simplemente hagan que la gente se lo agarre, digamos, como una especie de fanatismo. Entonces, convierten al electorado en fanáticos en vez de en ciudadanos, en electores. Un elector se supone que tiene la capacidad de elegir, pero en el momento en el que se lo impacta con tal cantidad de efectos y de artimañas, de alguna manera, se lo está, se lo está, digamos, se le está coartando su libertad de decidir. Entonces, yo he buscado ejemplos de gente que sí hace bien, digamos, que utiliza los recursos de la comunicación política sin que signifique que vuelva a sus electores o a su audiencia en simples títeres, digamos. Entonces, por ejemplo, hace muchos años, creo que en el 2012, no recuerdo, en la primera y la segunda campaña de Michelle Bachelet, las campañas de ella, sin que yo sea de izquierda, eran unas obras de arte y no eran, que conectaban absolutamente comunicacionalmente, no eran polarizadoras, no estaban diciendo hay que destruir al resto, al contrario, mostraban un mensaje de unidad, generaban ilusión, daba razonamientos, no estaba asegurando imposibles, no estaba proponiendo cosas que eran imposibles o muy inalcanzables, sino que estaba diciendo, bueno, el camino es largo, pero por aquí vamos a ir y esto es lo que tenemos que hacer. Es decir, sí hay maneras. En el tiempo más reciente, lo que hizo la primera ministra de Finlandia, si no me equivoco, ella hacía unas sesiones junto al fuego y conversaba con sus ciudadanos y explicaba y utilizaba la pedagogía. Entonces yo creo que la antítesis de la espectacularización es la pedagogía. La pedagogía utilizando los recursos para llamar la atención, sí, recursos para hacer que el mensaje sea memorable, por supuesto, pero que siempre partan por un tema ético, decir la verdad. Y si uno va a decir la verdad, no puede decir blanco o negro, porque de hecho hay muchísimos matices. Y si uno va a decir la verdad, no puede decir todos los que piensan distinto a mí están en lo incorrecto o son unos monstruos y hay que eliminarlos. Entonces, creo que parte de la responsabilidad es de los propios candidatos. Es decir, yo no podría decir que el estratega es el que coge al pobrecito, al candidato o a la candidata y le dice, mira, esta es la única manera. Porque para algo, o sea, si el político o la política no tiene ni siquiera criterio para exigir que su campaña sea una campaña decente, una campaña que utilice argumentos, que utilice verdades, que haga contrastes, pero que no aniquile al otro, que no insulte, porque de alguna manera los políticos tienen que ser ejemplo. Entonces, si se traza una línea en la que está bien que los políticos se insulten, se pongan apodos, entonces estamos generando todo un problema para el resto de la sociedad. Ahora, Gabriela, Creo que yo hago ahí una advertencia, que es, en general, con imperfecciones, la clase política de algún modo representa a la sociedad. Y Por cuando se supuesto. dan campañas polarizadas, se dan en el seno de sociedades polarizadas, que ya tienen ese componente de polarización virulenta, ¿no? La campaña norteamericana fue terrible, Trump fue terrible, pero la sociedad norteamericana ya era terrible. La última campaña argentina fue muy polarizada, pero ya hace una larga década que la Argentina viene completamente en una lógica de ellos o nosotros, ¿no? A veces yo me imagino la premier de Finlandia, acá no la podría hacer, pero no porque nosotros seamos malos, sino con el contexto de la sociedad ya no la tomaría en serio, ¿no? Ujú. Bueno, en Latinoamérica tenemos a Mujica. Mujica era Bueno, pero parte, pero claro, es Uruguay como es la Uruguay. excepción, claro, claro. Pero Uruguay es Uruguay, Es, claro, es es, así, es así. Es Bueno, así. por eso es que
no solamente es un ejercicio de los políticos, es un ejercicio de los líderes de opinión, de la academia, de los medios de comunicación. Exacto. Es decir, es un ejercicio de todos, porque si no, si les damos espacio, si les damos plataforma, si viralizamos estos shows que hacen ciertos posibles candidatos para llegar a ser conocidos, estamos contribuyendo a que todo se polarice más Claro, ahí y sea Ahí yo quisiera llevar, ¿no es cierto?, el agua al molino, a nuestro molino, los países que nos convocan o a los que nos pertenecemos aquí en este trío, ¿no es cierto? Entonces, según lo que dices, Gabriela, em, sí cuenta, ¿no es cierto? Sí cuenta el candidato, es decir, el candidato influye hasta cierto punto y sus ideas y lo que él busca influye en el derrotero, en el destino de una campaña electoral, ¿no es cierto? Yo creo que al escucharte también creo que hay diferentes líneas en un continuo, ¿no es cierto? Hay aquellos estrategas políticos mucho más pragmáticos quizá, ¿no? Que ya llegan quizá a lo cínico de que ellos solo quieren convertir al candidato X en un producto digno de ganar, ¿no es cierto? Entonces, pero hay quienes sí consideran ideas, principios, quizá una línea política. Ahora, pensando en estos dos casos, ¿no es cierto? Yo los veo interesantes para hacer contrapuntos porque veo contextos distintos, es decir, una Argentina sí polarizada, en eso quizás nos parecimos en la última campaña, la campaña del 2023 en Ecuador y también de 2023 en Argentina, ¿no es cierto? Polarizada la Argentina, pero un Ecuador con una violencia política, ¿no? El asesinato de un candidato a la presidencia que hizo que los mitines que si ya eran escasos se conviertan en absolutamente nulos, ¿no? El mitin conocido como multitudinario, ¿no es cierto?, en donde la tarima es el escenario en el que el candidato o la candidata pueden desplegar un poco su personalidad, su mensaje, eso en Ecuador se clausuró, ¿no es cierto?, se volvió imposible. En Argentina no así. Vimos a Milei en unas grandes concentraciones que igual es difícil encontrar en Ecuador por la cultura política misma, por la sociedad. Argentina es una sociedad muy de masas, ¿no es cierto? Muy que se activa, ¿no? Que sale a protestar en el Ecuador. Eso ha bajado por distintas razones, pero vemos un Milei que tiene ese público, ¿no? Con esas características, con esa personalidad y un candidato con una energía, ¿no? Una potencia brutales, digo, o extraordinarias, ¿no? Claro, entonces, mientras que en el Ecuador vimos a un candidato, a un escenario que anuló un poco el encuentro público, el contacto entre la gente y los políticos, y también una autocensura, diría yo, una censura declarada con el asesinato de un candidato que iba en contra de las mafias políticas, del crimen organizado, ¿no? Se enfrentaba directamente y una clausura, es decir, la muerte de esta persona obviamente causó la autoclausura, ¿no? De la palabra, es decir, la palabra se volvió prohibida en algún sentido y más bien el chaleco antibalas fue un símbolo, ¿no? Mientras Milei podía gritar y gritaba lo que quería, y yo digo, gritaba lo que quería porque era impresionante las cosas que gritaban, ¿no es cierto? Y lo que la gente quería oír de alguna manera, quizá la verdad, como él decía, ¿no? Más allá de que esté cumpliendo ya en su gobierno de cómo acomoda esas verdades frontales que lanzaba, ¿no es cierto? Las podía lanzar, mientras que aquí la palabra se anuló y el candidato que ganó fue justamente el que menos hablaba, el candidato que no tenía un discurso, que no tenía una línea y que realmente no expresó y hasta ahora no expresa un discurso de más de 8 minutos, en campaña 3 minutos, ¿no es cierto? Y que simplemente se valió de las redes sociales. Entonces, dos candidatos, dos personalidades totalmente opuestas que se valieron de las redes sociales y de la estrategia de campaña para llegar al poder. No sé, ¿qué podemos decir sobre Lo eso, que, ¿no? yo ahora que les veo en común, antes que nada, que Gabriela lo pueda destacar, es que ambos son outsiders, es decir,
En el caso específico de Milei, 2 años atrás tenía un show en un teatro de Buenos Aires, donde hacía un show de humor que ponía los nombres de los grandes economistas de la escuela austríaca y decía cosas con humor. Es decir, era casi visto como un payaso que iba a los programas de televisión con ese peinado estrambótico que tenía. Ahora lo ha bajado un poco, el peinado, digo, no el discurso, y iba por todos los canales y decía barbaridades, desacreditaba con mucha virulencia a otros, especialmente a mujeres, y 2 años antes, y hoy es el presidente, y además ha logrado una trascendencia, digo trascendencia en cuanto a fama, global en todo el mundo por la radicalización de su discurso. Aparece junto a Trump, junto a Meloni, lo invitan a reuniones en España, en Italia. Eh, yo creo que ahí es la otra cara del desprestigio de la política tradicional. Y no sé si en Ecuador no significaría lo mismo en cuanto al desprestigio de los partidos tradicionales, ¿no? Y bueno, yo lo que veo en común entre Milei y Noboa es la simplificación del mensaje, sino que el uno lo hace en 200.000 palabras y el otro lo hace en 30. Y el uno lo hace pues con gestos y con un espectáculo realmente, y el otro pues, no tiene esa capacidad. Eso es lo que veo en común. Creo que es totalmente, de ahí en adelante es totalmente distinto Milei, porque Milei sí tiene contenido, tiene muchísimo contenido, tiene muchísima formación. Entonces, de hecho, las medidas que él ha tomado, que están produciendo efectos positivos y negativos, son medidas que van a tener digamos que tienen un efecto en el fondo. Las medidas que ha tomado Noboa absolutamente son de forma, o sea, no ha tomado ninguna medida real. Todas son básicamente Para la tribuna. como prender un fósforo y esperar a que se apague. Es decir, y cuando se va a apagar, prende otro y otro y otro, pero absolutamente nada, ninguna ley que ha pasado, ninguna de esas cosas va a tener una trascendencia. Entonces, por eso también creo que no es tomado en serio a nivel internacional. Además de porque es de lo más displicente, grosero, pues deja en su propia casa, en la última cumbre iberoamericana, donde solamente estaba el rey de España, el presidente de Portugal y no me acuerdo qué otro presidente, pues dejó en una de las reuniones donde estaban solamente él y el rey de España, lo dejó al rey solo y se fue 1 hora y nadie sabe a dónde. O sea, entonces es un tipo que ni siquiera cultiva las relaciones interpersonales que deberían de interesarle, porque creo que su nivel de narcisismo es absoluto. Entonces, creo que esa es la diferencia. O sea, creo que los recursos que tiene Milei son muchísimo mayores que los que tiene Noboa. Y también creo que la razón por la que Noboa ganó, nadie la entiende, nadie la sabe. Realmente creo que fue un accidente. Sinceramente creo que fue un accidente de la democracia. Y creo que si es que hubiera una razón, es porque la gente se cansó de la polarización. En medio de semejante violencia, él, el que no hablaba, el que casi nadie sabía qué decía, bueno, votemos por porque por lo menos no está peleándose con nadie. Y lo increíble es que ahora que se pelea con todos. Entonces, va a ser, por eso es que es tan interesante ver qué va a pasar con estas elecciones, porque si hasta hace 1 año y poco, la gente lo que quería era tranquilidad, paz, que dejen de pelearse, ¿cómo así los dos candidatos o las dos candidaturas que están en los primeros lugares de acuerdo con las encuestas son las candidaturas que más están peleándose? Por eso creo que puede haber una sorpresa. Por eso creo que nada está dicho. Porque la gente sí creo que en un ambiente de tanta violencia criminal, violencia interpersonal, violencia política, la gente lo único que quiere es paz. Claro. Y en ese sentido, porque aquí lo que queremos desentrañar de alguna manera es en esos contextos diferentes, con esas personalidades distintas,
qué rol de alguna manera juega la personalidad del candidato, las ideas del candidato, y qué rol juega la estrategia y la comunicación política como esta herramienta que parece que nos está de alguna manera tragando o que se lo está tomando todo en la política, ¿no? Parecería que ya no importa nada, es decir, que no importa que tú salgas de un 0% en las encuestas, del 3% como era Daniel Noboa, que nadie lo conocía, la comunicación política y el estratega, si tienes el dinero suficiente, te va a convertir en presidente, ¿no? Esa es un poco la sensación que tenemos ahora y creo que es en toda América Latina. No sé qué opinas, Santiago. Sí, sí. Aquí hace ya muchos años que yo cuando hablo en periodismo y me preguntan qué puede pasar, tengo muchísimo cuidado. Ya desde que ganó Trump en el 2016, venimos diciendo no puede ganar de ningún modo. No iba a ganar el Brexit, no iba a ganar Trump, no iba a ganar Pedro Castillo en el Perú, no iba a ganar Milei, no iba a ganar Bolsonaro. Todas esas eran candidatos que no iban a ganar nunca, porque no podía ser que ganaran. ¿Cómo iban a ganar? Bolsonaro llevaba 21 años en el Congreso y creo que había presentado dos leyes. Uno lo escuchaba hablar, lo escucha hablar y no podía articular. Creo que yo, que viví 5 años en Brasil, hablo mejor portugués que él. Eh, Trump, lo mismo, es decir, en su momento, recuerden todo lo que se decía. Pedro Castillo, ni hablemos. Eh, Así, uno atrás del otro, y sin embargo fueron ganando. Es decir, a mí me parece que en ese sentido no es casualidad que en casi todas las democracias, e incluyo ahí a Chile y a Colombia, donde también salieron dos figuras que nada tenían que ver con partidos tradicionales. Uno, un chiquilín casi que participó hace muy poco tiempo en las protestas universitarias, y el otro sí, es un hombre con gran trayectoria, gran digo en el tiempo, política, pero que de un sector político que desde que se formó la República de Colombia no gobierna, y es la primera vez que llega. Entonces, a mí me parece que ahí, exceptuando a Uruguay, que siempre es la excepción, y lo digo con envidia, em, algo hay, un mensaje hay sobre América Latina, sobre la crisis del sistema de los partidos políticos prácticamente en todos los países, porque en todos los países o ganaron outsiders o ganaron figuras que venían empujando de otro lado. En Colombia también estuvo muy cerca de ganar un outsider que terminó a muy poquitos votos de Petro, este hombre que se murió hace poco. Así que me parece que son circunstancias en donde la gente dice, Cualquiera que sea distinto, pareciera que ese sea el mensaje, ¿no?". Claro. Hay un libro, hay un autor y un genio realmente que se llama Bruno Bueno de Mezquita. Y él tiene un libro que se llama El Manual del Dictador. En ese libro, él explica cómo funciona la política. Y él dice, la política en todo, no solamente en los partidos, en las corporaciones, en las familias. Y una de las cosas que él explica es el tema de las coaliciones. Entonces él dice, para ganar, tú necesitas tener una coalición ganadora. ¿Qué significa una coalición ganadora? Un grupo de gente que va a votar por ti. Y ese grupo de gente, por ejemplo, en el caso de Castillo, en Perú, eran los profesores rurales, qué sé yo. En el caso de Trump, era todo esto, la gente blanca, campesina, que se sentía que había sido abandonada por el establishment. O sea, si analizamos cada uno de estos personajes, hay una coalición ganadora. En el caso de Petro, inclusive en el caso de Boric, Hernández, el señor este que falleció, Fernández. él también, que hablaba del imperativo categórico. O sea, hay un grupo de gente que dice que no tiene representante y que se convierte en una coalición ganadora. Y entonces, y eso es parte de la falta de lectura de los partidos políticos y de la falta de trabajo que deberían hacer los partidos políticos para canalizar todas las necesidades o las expectativas de la gente en sus propuestas.
pero lamentablemente, al menos en nuestro país, los partidos políticos son cualquier cosa menos partidos políticos. Son básicamente vehículos electorales que se alquilan para cada elección y que no tienen ni ideología, en la mayoría de los casos, con muy pocas excepciones. Entonces, esto es parte de lo que la élite, las élites de un país deberían de empezar a trabajar para poder realmente hacer las reformas que se necesitan. En ese sentido, no sé qué piensan ustedes, quizá, porque se repetimos todo el tiempo, ¿no? Ya no hay partidos políticos, la democracia necesita de partidos, pero no los tenemos, o por lo menos no como estuvieron planteados conceptualmente, como mediadores entre sociedad y Estado, ¿no? Sociedad y política. Quizá la comunicación política, los estrategas políticos y todos estos expertos vienen a suplantar a los partidos, son quienes mediante mediciones, ¿no? De percepción de los deseos de la gente, de la situación, de la realidad de la gente y de lo que la gente quiere, traduce eso en mensaje político. Y no digo que esté bien, pero quizá están ocupando ese papel de mediación para que esas ideas se concreten. Ahora, claro, no se concretan en políticas, se concretan en mensajes, en espectáculo y en campañas, ¿no? En la narrativa. En la Un- narrativa, Uno de pero se los, concretan al fin y al cabo, ¿no? uno de los grandes precursores de eso es Jaime Durán Vargas. Jaime Durán es el que dijo, ya no se necesita, ¿cómo se le decía antes al partido? El aparato. Tú sin aparato no podías ganar. Y él un día dijo, el aparato no se necesita. Se acabó. Y él creó, él es el que crea, junto con, digamos, le crea a Macri el tema este del PRO y hace el tema de los globitos. Él es un artífice de esto. Sí, Entonces, sí. claro, montan a los candidatos, los montan en los puestos y después se van. O sea, creo que Macri no hizo tan mal trabajo, pero así como Macri puede venir y puede llegar cualquiera y después, ¿qué hacemos con el resto? ¿Qué hacemos con el futuro? Y entonces es parte de la falta de responsabilidad de los que hacen comunicación o que los que hacen estrategia política. Yo para cerrar este tema, creo que la crisis es mayor que los partidos políticos, sino que es una crisis general del discurso público, de la representación, de cualquier cosa. Ya quedó claro con la pandemia, donde pese a que uno sentara en un programa de televisión al virólogo más importante del país a explicar, no sé, la importancia de una vacuna, uno iba a tener a miles de personas en las redes diciendo, no, esto no es así por tal cual y tal cosa, a pesar de que ese médico estuviera diciéndolo ahí. Yo creo que hay una crisis de autoridad que se refleja en todo, ¿no? Hace unos años, cuando yo vivía en Brasil, había una historieta de broma de una profesora que estaba dando clase del teorema de Pitágoras. Y ella decía, bueno, este es el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Y un alumno le dice, bueno, esa es su opinión. Bueno, creo que eso es lo que hoy estamos viviendo, una explosión de la subjetividad, creo que las redes ayudan a eso, que condiciona el discurso público, el discurso de autoridad. No el discurso autoritario, sino el discurso de autoridad. Yo no puedo sentar en el mismo nivel de autoridad a un influencer, a una influencer nutricionista, con un médico, a decir, no, coman los días de luna llena una manzana, no sé, esas dietas que hay cada tanto en Instagram, frente a un médico que dice, no hagan esto, que es un riesgo. Bueno, en cierto sentido las redes igualan y ese discurso excede a la crisis del partido político. Es un discurso del ágora, de todo lo público, ¿no? Así es. Oye, bueno, Haciendo un justo signo, pero sí, perdón. frente a eso decía, creo que Obama decía, tienes derecho a tener tu opinión, pero no tienes derecho a tener tus hechos. Es decir, Claro, claro. puedes tener cualquier opinión, pero no puedes también decir, estos son los hechos y estos son los hechos alternativos, que es la posverdad. Y por eso es tan importante el tema del fact-checking y lo que los medios de comunicación hagan y la pedagogía que pasa por hacer mucho más que simplemente dar las noticias, digamos. Hay que hacer campañas pedagógicas donde se desentrañe la verdad
de una manera lo más sencilla y memorable posible. Y quizá para cerrar un símil, ¿no? En ausencia de partidos tenemos un espacio ocupado, ¿no? Por la comunicación política, pero claro, la comunicación política y la estrategia no ocupa ese lugar, como bien dice Gabriela, y eh, abandona, o sea, logra poner en el poder a cualquier personaje y lo abandona. Y el papel que cumplían los partidos de darle seguimiento a las políticas públicas, traducir, ¿no es cierto?, todo el discurso en gobierno, no existe, ¿no? No existe Claro, y pues es verdad. Yo para dar un mensaje, digamos, de esperanza o algo, digo que hay sí un camino que muchas sociedades están empezando, que es las organizaciones de la sociedad civil. En América Latina le tenemos poca fe a eso. Algunos lo ven como caridad, algunos lo ven como una cuestión de caridad cristiana. En otras sociedades está mucho más desarrollado, tiene mucha fuerza y potencia, y las organizaciones de la sociedad civil, sean sectoriales, sean de todo tipo, tienen mucha importancia y pueden cumplir un papel importante ante la ausencia, digamos, de partidos generalistas, ¿no?, que nos representen por otras cosas. Perfecto. Bueno, creo que con esto podemos cerrar. Igual es un tema que podemos abordar en siguientes capítulos, pero por ahora nos quedamos ahí. Agradecemos a Gabriela por sus ideas, por su lucidez y por su experiencia. Y bueno, Santiago, nos vemos en una próxima entrega. Nos vemos del Cotopaxi al Río de la Plata. Nos vemos ahí. Chao. Chao, chao. Chao. Las Américas Latinas.